¿Sabías que las leyes de Newton, específicamente la primera y la tercera ley, están involucradas con todos los movimientos de ortodoncia que haces día a día? Soy la doctora Karen Prieto, odontólogo y especialista en ortodoncia, y hoy te voy a hablar sobre cómo la primera ley de Newton y el principio de equilibrio están involucrados con todos los movimientos de ortodoncia. Es increíble la importancia que tienen las leyes de Newton en nuestro día a día. Gracias a ellas podemos estudiar el movimiento de los objetos en diferentes ciencias. Y la ortodoncia no se queda atrás. Como ya lo sabes, Isaac Newton publicó sus 3 famosas leyes del movimiento en 1687, en su obra Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, también conocida como Principia. Hoy vamos a hablar sobre la primera ley, la ley de la inercia, la cual dice que un cuerpo puede permanecer en reposo o a una velocidad constante uniforme en una misma dirección, a menos que sobre alguno de estos objetos actúe una fuerza externa que cambie su estado. Este estado del cuerpo de permanecer o en reposo o en movimiento a una velocidad constante es lo que conocemos como inercia. Y para que se dé este estado debe cumplirse el principio de equilibrio. El principio de equilibrio establece que para que un cuerpo permanezca en reposo o en movimiento a una velocidad constante, la sumatoria de todas sus fuerzas y momentos debe ser igual a 0. ¿Y cómo se traduce todo esto en ortodoncia? Vamos al ejemplo. Supongamos que colocamos un elástico clase 2 de canino superior a primer molar inferior. Al colocar nuestra elástica la estamos estirando y al hacerlo estamos generando fuerzas en la elástica. En ortodoncia, estas fuerzas son conocidas como fuerzas de activación porque se aplican al aparato para activarlo. Supongamos que medimos uno de los extremos y tenemos que la fuerza de la derecha mide 100 centinewtons. Vamos a llamar a esta fuerza F1. ¿Cuál sería la magnitud de la fuerza en el otro extremo? Llamaremos a esa fuerza F2. Aplicar el principio de equilibrio nos ayudará a encontrar la fuerza desconocida. Como ya mencioné anteriormente, para que la elástica se encuentre en equilibrio, se tiene que cumplir que la sumatoria de fuerzas y momentos sea igual a 0. En este ejemplo, solo vamos a utilizar fuerzas para que sea más fácil de entender. No estaremos tomando en cuenta posibles momentos que se produzcan. Tenemos entonces que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, es decir, que F1 más F2 es igual a 0. Vamos a sustituir el valor de F1 y al despejar F2, tenemos que F2 tiene un valor de menos 100 centinewtons. Entonces decimos que el elástico está en equilibrio y lo comprobamos porque la suma de todas sus fuerzas es 0. Realmente no necesitaríamos medir F2, porque como el elástico está en equilibrio, podemos deducir que F2 tendrá la misma magnitud que F1, pero una dirección opuesta. Entonces completamos nuestro diagrama y decimos que tenemos una fuerza conocida de 100 centinewtons en el extremo derecho y una fuerza que desconocíamos, pero que pudimos hallar aplicando lo establecido en el principio de equilibrio. Confundimos mucho este paso con la ley de acción y reacción de Newton, y no, este paso está relacionado con el principio de equilibrio y la primera ley, la ley de la inercia. La tercera ley está relacionada con las fuerzas de desactivación, de las cuales te hablaré en el próximo video. ¿Qué debemos recordar? Que el principio de equilibrio lo vamos a aplicar a nuestros aditamentos, nuestros arcos, elásticas, resortes, lo que sea que coloques en boca. Estos aditamentos siempre van a estar en equilibrio, hagas lo que hagas. Incluyas el doblez que incluyas. Quizás te preguntas, ¿y si todo es tan maravilloso y ya está en equilibrio, cuál es el problema? El gran problema es que a veces no conocemos todas las fuerzas que se dan en nuestro sistema. ¿Nos ayudan o nos perjudican? Por eso es tan importante saber cuáles son las fuerzas que están en equilibrio en nuestro sistema. Si te gustó este video, guárdalo, dale like y compártelo. En el próximo video estaremos hablando sobre la tercera ley de Newton y las fuerzas de desactivación. Déjame todas tus dudas en los comentarios.